Hola a todos, hoy nos adentramos en el mundo del DIY con un proyecto que prometía ser genial, pero que se ha convertido en una auténtica montaña rusa emocional. Bueno, pues veréis, estaba yo navegando por las redes sociales y me topé con estos reels súper chulos de Inside Out. Cuando vi esta muñeca de ansiedad hecha de porcelana fría, supe que tenía que hacer mi propia versión, así que mi objetivo era transformar una muñeca real en ansiedad. Busqué y rebusqué por casa, pero no tenía ninguna muñeca vieja que pudiese reciclar, así que me lancé a buscar por internet una muñeca pequeña y bonita que me sirviera para este proyecto. Después de mucho buscar, encontré esta muñequita articulable que me robó el corazón. Era perfecta y además no costaba un ojo de la cara porque mi presupuesto no era muy alto. Y hablando de ojos, la pedí con los ojos verdes como los de ansiedad, pero cuando llegó el paquete y lo abrí, ¡sorpresa! Los ojos eran marrones. ¿Cómo iba a hacer una muñeca de ansiedad con los ojos marrones? ¿En serio? Era como querer hacer un Pikachu sin cola. Pero bueno, no iba a dejar que un pequeño detalle arruinara mi proyecto, así que me armé de valor y decidí que iba a convertir este pequeño desastre en una obra de arte, o al menos intentarlo. Fue entonces cuando me di cuenta que los ojos se podían sacar. Y no os voy a mentir, casi me da un infarto al ver cómo se salían de sus cuencas. ¡Qué asco! Con una regla medí rápidamente el diámetro de los ojos y me puse a buscar por internet unos ojitos iguales pero en color verde. Por fin encontré un set completo con ojos de diferentes colores, así que son perfectos porque así tendría ojos para otros proyectos en el futuro si este tipo de tutoriales os gusta. Y ahora sí, podía empezar a darle vida a mi ansiedad. Eso ha sonado un poco raro, ¿no? Ahora que ya tengo todos los materiales, por fin podemos empezar con nuestra personalización. Empezamos con el pelito de la muñeca. En este caso, como tenía dos coletas, corté las dos gomitas para que tenga el pelo suelto. Para intentar alisarle el pelo y además aprovechar para teñírselo, intenté improvisar y hacer un tinte natural. Así que puse agua hirviendo en un bol y después utilicé papel crepé en color naranja y un poquito de rojo para darle ese color al agua. Pensaba que esto iba a ser suficiente para teñir el pelo de la muñeca, pero finalmente, después de estar un montón de rato mojando el pelito, esperando un poco para que se seque y todo ese proceso, me di cuenta que no era suficiente para teñir ese color castaño. A lo mejor si hubiese comprado una muñequita rubia, todo esto hubiese sido más fácil, pero como no era el caso, decidí ponerle un poquito de pintura acrílica al agua para ver si así el color era más intenso. Aún así, como veis, no se nota mucho el color naranja en el pelo, así que finalmente con un poquito de pintura acrílica diluida en bastante agua y con un pincel fui pintando el pelito de la muñeca. Después decidí tapar la carita de la muñeca porque se me estaba llenando toda de pintura y una vez que tuve todo el pelito pintado, empecé a secarlo con el secador de pelo. Como veis, me quedó algo así. Ahora ya podemos hacerle su peinado característico, que es hacerle una coleta en la parte de arriba. Yo la dejé con este flequillo, pero es opcional, si queréis podríais quitárselo. Y por cierto, si vosotros queréis hacer esta misma muñequita, os dejaré el enlace tanto a la muñeca como a los ojitos que yo compré en la descripción del vídeo. Para intentar darle esa forma al pelo, le puse otra gomita en la parte de arriba y después con un aro fui dándole un poquito de forma para que quede como una especie de palmera. Después con un cepillito muy pequeñito y con el calor del secador fui dándole esa formita ondulada en las puntas y me quedó algo así. Después también decidí cambiarle los ojitos para que tenga un delineado más fuerte y tenga más pestañitas, pero esto es totalmente opcional. También le pinto las pestañitas de abajo. Déjame en los comentarios cómo te gusta más, con este nuevo delineado o cómo estaba antes. Como no, también voy a aprovechar para hacerle sus pecas utilizando pintura acrílica en color marrón y una pequeña aguja. Después con sombra de ojos voy a aprovechar para darle un poquito de rubor a esas mejillas y que quede mucho más cute. El pelito se lo podéis dejar así, pero yo quería darle un toque más mágico, así que voy a utilizar pegamento con purpurina o brillantina para ponérselo por todo el pelito.
Una vez que se secó me quedó algo así, y esto lo podríamos haber dejado así, pero no estaba convencida del todo de esas cejitas que tiene, así que decidí quitárselas utilizando un bastoncillo de oídos y un poquito de acetona, y después ya pude pintar las cejas características de ansiedad. Ahora sí queda mucho mejor. ¿Tú qué opinas? Mirar qué cosa más cute. También decidí ponerle unos pendientes o aretes en las orejas y después también decidí marcar un poquito más los labios utilizando pintura acrílica naranja un poquito más oscuro. Y listo, ya tendríamos aquí la cabeza. Seguimos con la parte del cuerpo, así que vamos a empezar con el suéter de rayas. Voy a utilizar un trocito de paño, el típico que se utiliza para limpiar en casa, y con esta pintura para telas en color naranja voy a pintarle unas cuantas rayitas en horizontal. Después vamos a recortar 2 veces la forma de la manga. Por cierto, todas estas plantillas las encontraréis en la descripción del vídeo. Ponemos la parte del estampado hacia adentro y después con aguja e hilo en color blanco voy a coser los 2 laterales. Dejamos la parte de arriba y la parte de abajo sin coser. Como veis, las rayitas tienen que coincidir de esta forma y ahora sí podemos coser la otra parte. Una vez que lo tengamos, le vamos a dar la vuelta . Por cierto, todas estas plantillas las he hecho con la herramienta Studio y podéis encontrar el enlace a estas plantillas en la descripción del vídeo. Para la parte central de este jersey vamos a recortar esta otra pieza de aquí 2 veces. Vamos a hacer la otra manga exactamente igual y ahora tenemos que colocar las 2 mangas de esta forma por dentro de la camiseta, colocar la otra pieza encima y tenemos que coser toda esta parte de aquí. En la parte de la derecha hacemos exactamente lo mismo y una vez que lo tengamos todo cosido ya le podemos dar la vuelta. Ahora ya podemos empezar con los pantalones. Como veis, tiene una tela como de pelito en color marrón y yo no tenía ninguna tela de este estilo por casa, pero sí que recordé que me guardé este trocito de tela de pelito de unas antiguas zapatillas que tenía con forma de reinito, pero como ya se habían desgastado demasiado antes de tirarlas, me quedé con esta parte del pelito por si lo podía aprovechar para un tutorial, y este fue el caso. Como veis, este tipo de tela tiene la punta de los pelitos en color blanco, así que tuve que utilizar una maquinilla para cortar el pelo para quitarle toda esa parte que me sobraba. Ahora ya puedo recortar todas las piezas para formar el pantalón. Bien, pues una vez que tengamos todas las piezas del pantalón recortadas, vamos a colocarlas con la parte del pelito hacia adentro y utilizando una aguja e hilo en color marrón vamos a coser todas estas partes de aquí. Y como veis, el pantalón nos tiene que quedar algo así, con la parte de atrás abierta, porque aquí le quiero poner este pequeño velcro en color negro. Esto es simplemente en caso de que vosotros queráis quitar y ponerle la ropa, pero si queréis hacer que la ropa se quede pegada al cuerpo y no queréis quitársela, esta parte os la podéis ahorrar. Lo bueno de este tipo de muñecas es que como son articulables les podemos quitar los pies y las manos, así que podemos ponerle la ropa de forma mucho más fácil. Bien, pues ya le tenemos puesto aquí el pantalón. Ahora le voy a quitar también las manos y le colocamos la blusita. Y hasta aquí parece que todo está yendo bien, ¿verdad? Pues no, aquí me di cuenta que no me gustó para nada cómo quedó la blusa, así que finalmente decidí volver a pintarle las rayitas, pero esta vez mucho más gruesas. Lo bueno es que remediarlo fue súper fácil, simplemente fui pintando entre las rayitas de color naranja y listo.
podemos olvidar del cinturón en color marrón y yo utilicé este trocito de polipiel en color marrón que tenía por casa. Después utilicé goma eva o foamy para hacerle la parte de la hebilla y la pinté, como no, con pinturas acrílicas doradas. Para hacerle las botitas es súper fácil. Utilicé su propio zapatito como base y después le añadí la parte central de la bota utilizando también este tipo de polipiel en color marrón y después utilizando esta otra plantilla de polipiel se la coloqué por toda la parte de atrás y en los laterales. Esta plantilla también la tendréis en la descripción del vídeo. Después utilizando aguja e hilo fui cosiendo la botita para simular los cordones. Y le coloqué esta otra telita en color marrón en la punta. Lo pegamos todo por la parte de abajo y recortamos todo lo que sobra. Para la parte de abajo voy a pegarle un trocito de goma eva o foamy y le ponemos otra tira de la misma tela todo alrededor. Ahora esto ya es opcional, pero yo le quería dar un toque aspecto cuero a esta punta, así que la pinté también con pintura marrón para telas. Y también le di un poquito a los cordones para que tenga un toque más oscuro. Y listo, ya tendríamos aquí la muñeca casi terminada. El último detalle que no nos puede faltar es hacerle una mini maleta. Así que voy a utilizar estos dos trocitos de cartón pluma. Pegué uno encima del otro y después vamos a forrar la parte de arriba y la parte de abajo utilizando goma eva o foamy. Y ahora utilizando otro rectángulo mucho más grande voy a pegárselo todo alrededor. Volvemos a recortar todo lo que sobra y esto ya es opcional, pero para darle un toque antiguo voy a utilizar una esponjita mojada en pintura acrílica de color marrón pero más oscuro y voy a darle unos cuantos toquecitos. También voy a marcar todos los bordes. Después con el mismo tipo de tela de polipiel voy a pegárselo por todo el borde y con pintura acrílica bastante gruesa voy a pintarle todas las esquinas de la maleta. Pintamos unos cuantos detalles más. Y por último le añadimos el asa en la parte de arriba. Y listo, ya lo tendríamos. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta manualidad y si quieres que transforme más muñequitas en personajes de Intensamente o Inside Out, déjamelo en los comentarios. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Yo desde aquí te mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós, bechis.